Muy bien, a esta hora saludamos con el asambleísta del Movimiento Alianza, Sáchila Ángel Gende. Buenos días, asambleísta. Buenos días, muy buenos días. Nuevamente a nuestro programa. Bueno, están ya a punto de terminar este informe, este análisis sobre lo que habría pasado con el tercer informe del caso Gabela. Hoy presentan un informe preliminar. ¿A qué conclusiones llegan? Bueno, en efecto, gracias por la oportunidad. Yo creo que es importantísimo que el pueblo ecuatoriano tenga información precisa de todo lo que ha sucedido en este proceso. Consideramos que desde el inicio el tema de la contratación de los helicópteros DRU tiene mucho que ver con el asesinato del general Gabela. En el año 2006, el Consejo de Generales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana resolvieron, el 15 de septiembre, resolvieron que el proceso de contratación de los helicópteros DRU se lo lleve adelante de gobierno a gobierno por todas las inconsistencias que habían, por todas las recomendaciones que daban en su momento y por las observaciones especialmente dadas por el general Gabela. No se tomaron en cuenta esas situaciones. Tampoco se tomaron en cuenta el comité interinstitucional que se conformó para el efecto. Dejaron en indefensión a la familia Gabela. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales. Primero, que pese a la existencia del informe de Contraloría sobre los exámenes que se hicieron en su momento, en el cual daba observaciones en ese informe de Contraloría, el comité no los tomó en cuenta. ¿Observaciones en qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, no se cumplieron el tiempo de entrega de parte de la compañía que ganó la licitación. No se cumplieron parámetros específicos en el contrato que manifestaban que los accesorios complementarios a cada uno de los helicópteros deberían ser con accesorios del 2008 en adelante. Y ellos, al decir ellos, el comité de contratación, la Fuerza Aérea en su momento, el ministro de Defensa en su momento, recibieron, a pesar de estas observaciones de Contraloría, recibieron los helicópteros. Y esto no fue tomado en cuenta por la comisión, por el comité interinstitucional. Es otro hallazgo que hemos hecho en este proceso. ¿Qué vamos a hacer frente a todas estas anomalías? Un momento, asambleísta. ¿Quién era el ministro de Defensa? Recuérdenos en esa época. El ministro Ponce, si no me equivoco. En su momento era el ministro Ponce. Y entonces ahí hay una confabulación de todo. La Fiscalía que no investigó. La Fiscalía en su momento se remitió solamente a los documentos que recibió. Si la comisión nuestra se hubiese remitido solamente a la documentación recibida y no a investigar, estuviéramos en este momento dando el mismo informe que dieron la Fiscalía, que dio el Comité Interinstitucional, que dio la Asamblea en su momento, en donde dijeron que aquí no hay anomalías. Entonces, por lo tanto, este Comité Interinstitucional que se conformó en su momento, aparte de no tomar en cuenta las observaciones de Contraloría, porque concluye, el Comité Interinstitucional concluye que al no haber observaciones en Contraloría, que las investigaciones dadas sobre este caso, la muerte del general Gabela, que lo vincula a delincuencia común, entonces por lo tanto, al no existir indicios de delincuencia organizada, nosotros hasta aquí hacemos el trabajo. Y no es así. Nosotros dentro de la comisión hemos encontrado estos elementos que conllevan a que la muerte del general Gabela está vinculado al tema de la contratación de los helicópteros DRU, por los documentos que tenemos y las investigaciones que hemos realizado nosotros. Para terminar con el tema de los helicópteros DRU, si nos remitimos únicamente a las irregularidades cometidas en la contratación y en la compra de esos helicópteros, ahí también tendrían que responder los funcionarios a cargo por peculado. Obviamente. Entonces por eso se hace necesario, y dentro de la resolución o el informe de avance o preliminar que vayamos a establecer dentro de la comisión, va a considerar también, porque no es confiable en su momento. Recordemos que los exámenes también lo hicieron cuando Carlos Polit era Contralor General de la Nación, ahora es prófugo de la justicia. Entonces, por lo tanto, lo actuado en su momento sí conlleva a dudas. Entonces, por lo tanto, es necesario retomar, hacer nuevamente un examen especial para esclarecer todo este tipo de situaciones que no están siendo consideradas o no fueron consideradas en su momento. Entonces, por lo tanto, es necesario hacer un nuevo examen especial al proceso de contratación de los helicópteros DRU. Dicho esto,
una vez que nosotros hemos evidenciado de que hay una alteración al segundo informe del perito Mesa, ¿no, verdad? Claramente podemos establecer que hubo una alteración del informe. Esto es lo que presenta... A esa cámara. A esa cámara acá. Esto es lo que presenta, como podemos ver, obviamente que tiene el sello de la oficina del perito Mesa, de la consultoría del perito Mesa, pero no tiene, como podemos ver, no tiene firma de responsabilidad. Y esto es lo que nos presenta el Comité Interinstitucional, manifestando que es delincuencia común, pero el perito Mesa, que nosotros en base a la investigación y recabación de documentación, dice todo lo contrario. Aquí podemos ver que sí tiene la firma y rúbrica del perito Mesa. Y el perito Mesa aquí concluye manifestando que es delincuencia organizada. Entonces, por lo tanto, aquí hay una alteración, una mutilación, deja inoficioso un documento de carácter público declarado reservado. Entonces, por lo tanto, también hay que investigar a los miembros del Comité Interinstitucional. Entonces, el Comité Interinstitucional tiene que responder por haber mutilado el segundo informe, en donde ya se decía que no era delincuencia común, sino delincuencia organizada, la responsable de la muerte del general Gabela. Así es. Y también explicar o responder por lo que pasó con el tercer informe que no aparece. En el tercer informe, ¿qué hallazgos han encontrado a ustedes? Es justamente una de las resoluciones también que mandaremos dentro de la comisión, es investigar a quiénes son los responsables de haber hecho desaparecer el tercer informe. No hay, pese a que existe el recibido en archivos, existe un documento que dice: nosotros hemos recibido el tercer informe del perito Mesa. Pese a ese recibido, no aparece, no existe el tercer informe o tercer producto. Entonces, también tendremos que realizar las investigaciones necesarias para dar con los autores, cómplices y responsables de quienes hicieron desaparecer, escondieron el tercer informe. De lo que se conoce preliminarmente de las investigaciones que la comisión ha hecho, habría 18 personas que tuvieron en sus manos o que pasó por sus manos ese tercer informe, sin embargo no cumplieron a cabalidad con su trabajo y de alguna manera, directo o indirectamente, habrían contribuido en la desaparición de este informe. Obviamente, es muy cierto esto, porque justamente como eran alrededor de 5 instituciones que conformaban este comité institucional, y obviamente pasaron muchos funcionarios en este comité, entonces por lo tanto la Fiscalía, en base a las recomendaciones, en base a... Nosotros vamos a abonar entregando documentación respectiva al proceso, y también vamos a pedir que se judicialice este tema una vez que la Fiscalía inicie la investigación de este caso. Obviamente ahí estableceremos a los responsables de este hecho. Entonces, por lo tanto, desde ese punto de vista, es necesario que el pueblo ecuatoriano, ¿sí?, tenga la plena confianza en esta vez en nuestras instituciones. Además de eso, nosotros vamos a dar el seguimiento respectivo. No podemos tolerar más mentira, más engaños en un Estado de Derecho. Por lo tanto, estas investigaciones, el rol que vamos a cumplir desde la Asamblea con esta comisión ocasional es justamente apegada a la verdad. Nosotros, lo dijimos en su momento, vamos a dar a conocer la información de este caso, caiga quien caiga. Es inaceptable que el Estado se haya prestado para este tipo de leguleyadas y tapar la verdad al pueblo ecuatoriano. Al expresidente Correa, él miente o le hacen mentir, porque él se remite totalmente a lo que dicen los documentos, y los documentos, una vez que investigamos, dice todo lo contrario, que falsean la verdad en nuestro país. ¿Podemos recordar quiénes son los miembros de la Comisión Interinstitucional que tendrían que responder ante la Comisión y ante las autoridades como Fiscalía y Contraloría? Básicamente, la verdad, básicamente con un rol mucho más protagónico está Lady Zúñiga, está el mismo actual asambleísta José Serrano,
está Lenín Lara, está su momento, también creo que era el ex funcionario Corcho Cordero, creo que también estaba en este proceso. Bueno, como hay un sinnúmero de instituciones y sinnúmero de funcionarios que pasaron por ahí que no se acuerdan absolutamente, que les dieron amnesia temporal, no se acuerdan absolutamente nada de los informes, en las investigaciones tendrán que acordarse, porque no solamente la comisión está detrás de ellos, sino el país, el pueblo ecuatoriano. Nosotros como parte de la Asamblea Nacional, nuestro compromiso es decir la verdad y por lo tanto las instituciones competentes cumplir a cabalidad e investigar y sancionar. Detallemos un poco lo que se ha revelado hasta el momento de las distintas declaraciones de los funcionarios que han acudido a la Fiscalía para pues, aportar en lo que se acuerdan sobre este caso. Lenín Lara dijo que recibió los 3 informes. Es decir, ahí está la prueba de que hubo un tercer informe, que lo entregó a la Comisión Interinstitucional porque él ya estaba a punto de asumir la alcaldía de Esmeraldas. Y se la entregó a José Serrano, que quedó como ministro de Justicia encargado. Así es. José Serrano se lo entregó a Ledy Zúñiga, de acuerdo a la cadena de custodia, y Ledy Zúñiga dice que recibió ya el informe mutilado. En esto, ¿qué aportes y qué ha dicho el asambleísta José Serrano? Bueno, básicamente no se acuerdan de nada y se ha manejado con una irresponsabilidad enorme. De los comparecientes, absolutamente ninguno de ellos apoyó, contribuyó con información precisa para poder establecer justamente el tercer informe. Ellos no aportaron absolutamente nada, pero sí fue extremadamente contundente la comparecencia del perito Mesa. Él da a conocer que sí existieron los 3 productos y que por lo tanto tiene todo el proceso del recibido de esta documentación y que en efecto, al haberse perdido la cadena de custodio, ¿verdad? Solamente hay 8 actas. En estos 3 años que funcionó el comité, hay apenas 8 actas. O sea, se manejó una irresponsabilidad enorme. Y lo que se develó es que la funcionaria que estaba encargada de asistir a las, digamos, a las reuniones y levantar las actas, ni siquiera asistió a las reuniones. Por eso también tendrá que responder, porque tenía un trabajo que cumplir. Así es, ni siquiera participó, no estaba. O sea, se manejó como una irresponsabilidad enorme, una cosa tan delicada como es el asesinato del general Gabela, que obviamente inicia teniendo una relación muy clara con el proceso de contratación de los helicópteros DRU. La exministra Ledy Zúñiga, también pues que tiene amnesia temporal y selectiva, también tiene que responder y por qué su viceministro de apellido Ochoa fue quien le envió algunos mails al perito Mesa en donde le solicitaba que firme un informe mutilado. Así es, donde le solicitaba que hagan cambios estructurales al informe. Y ahora podríamos llegar a la conclusión que querían que elimine justamente con donde el perito Mesa establece que el asesinato de Gabela fue de un crimen organizado. Me imagino que querían que mutilen ese tipo de... Pero obviamente eso se sabrá porque justamente dentro de nuestras resoluciones, dentro de la comisión, es también ya inmediatamente solicitar a la Fiscalía General del Estado se contrate la reconstrucción del tercer informe. Entonces, en la reconstrucción del tercer informe, ahí justamente será un elemento jurídico sustancial para dar con los responsables de quienes le mintieron en su país en ese momento. Entonces, por lo tanto, es indispensable la reconstrucción del tercer informe que dentro de las recomendaciones y la resolución, eso vamos a resolver la comisión. ¿Ese proceso está ya definido? Es decir, ¿ya está decidido que se va a realizar, a reconstruir ese tercer informe o qué falta? Tiene que haber ya está resuelto, está tomada la resolución dentro de la comisión y que por lo tanto solamente estamos a la espera que la Fiscalía, porque nos tocó pasar un proceso jurídico en el cual no podíamos volver a contratar con el Ministerio de Justicia en su momento para tener un mismo resultado que por lo tanto ya se pagó. Entonces por lo tanto hicimos la consulta a Contraloría y la Contraloría establece que la Fiscalía lo puede hacer. Entonces por lo tanto una vez superado esta consulta jurídica,
corresponde en este momento ya que la Fiscalía inicie el proceso de contratación para la reconstrucción del tercer informe. Y recomendamos que por todas las circunstancias y para ganar tiempo, porque la comisión dura hasta el 12 de octubre, recomendamos que la reconstrucción del tercer producto, del tercer informe, lo hagamos con el perito Mesa. ¿Se tiene que esperar a la reconstrucción del tercer informe para establecer responsabilidades y denuncias ya, por ejemplo, a los miembros de la Comisión Interinstitucional y a los responsables del peculado en la compra de los helicópteros en la Fiscalía? Obviamente. ¿Ustedes van a realizar esa denuncia? Sí, nosotros vamos como comisión, vamos como quien dice, a asumir esa responsabilidad como tal, en calidad de comisión, en calidad de asambleístas, para que este hecho no quede en la impunidad. Es indispensable llegar a la verdad. Entonces, por lo tanto, en el marco de nuestras competencias, iniciaremos estas acciones legales, judicializar toda esta trama de mentiras durante todo este tiempo que metieron ellos mano a la justicia para tapar la verdad, no solamente en este caso, sino en otros casos que tiene en vilo al pueblo ecuatoriano y que no se ha llegado a concretar. Ahí está la narcovalija, el 30S, los radares chinos. Hay un sinnúmero de casos aquí en el país que no han sido aclarados y considero también que hay que, como quien dice, investigar ese tipo de situaciones. No podemos tolerar más mentiras en nuestro país. Basta de mentiras, basta de engaños, basta de corrupción en nuestro país. Me quedo con eso y con la esperanza de que pronto podremos saber qué fue lo que realmente sucedió con el general Gabela, o ratificar lo que sucedió con él y establecer quiénes fueron los responsables y quiénes están detrás de ese asesinato. Muchísimas gracias a la asambleísta Gente por estar esta mañana con nosotros.